Bienvenidos a la materia de lenguaje. Como primer tema tenemos comunicación y lenguaje. ¿Qué es comunicación? Comunicación es el diálogo entre dos o más personas. Dentro de la comunicación nos dice hay un hablante, es aquel que da una información, da una idea, y hay un oyente, es aquel que recibe, escucha lo que está hablando el hablante, ¿no? Vale recalcar. Dentro de la comunicación nos dice podemos establecer ideas o expresar ideas, intercambiar emociones, dudas e inquietudes. Dentro de la comunicación nos dice se lleva a cabo un proceso de comunicación donde hay varios elementos. Como ustedes pueden ver en la imagen, ahí tenemos un emisor, un mensaje y un receptor. Ahora vamos a desglosar qué es emisor. Emisor nos dice es aquel que envía la información. ¿A través de qué? A través del mensaje. ¿Qué es mensaje? Mensaje es aquello que yo quiero comunicar, pues la información que yo quiero dar ¿a quién? A mi receptor. Receptor es aquel que recibe la información del emisor. Hay algunos autores que también mencionan al receptor como perceptor. Dentro del mensaje nos dicen hay varios elementos, un código, un medio y un canal. ¿Qué es un código? Un código nos dice es la clave arbitraria que se utiliza para formar un signo y un lenguaje, ¿ya? Es decir, cuando nosotros hablamos de código es donde nosotros expresamos el habla, en este caso las palabras y demás. En el caso de las personas que son sordas, ¿cuál será su código? Dentro de su código va a estar su lengua de señas. No se olviden que las personas sordas hablan con las manos. Entonces, dentro de las manos va a haber una estructura en la cual ellas puedan comunicarse. ¿Qué es el medio? El medio nos dice que es un instrumento que facilita la comunicación. Por ejemplo, el teléfono puede ser un medio para yo comunicarme con una persona que está lejos de mí, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una amiga que está en Cochabamba, puedo utilizar mi medio, que es el teléfono, para comunicarme yo con ella. Dentro del proceso de comunicación nos dice que hay una retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso? No solamente emisor comunica, sino también receptor puede comunicar o expresar sus ideas. Es decir, ambos intercambian datos. A eso se le llama retroalimentación. En algunos libros también se lo nombra a la retroalimentación como feedback, ¿ya? Ahora, en la parte de abajo vemos una barrera de comunicación. ¿Cómo se establece una barrera de comunicación? Cuando yo no puedo comunicarme, es decir, yo emisora no puedo comunicarme con mi receptor porque tengo un obstáculo, un ruido que no me deja comunicarme con esta persona. Ejemplo, digamos, si nosotros llamamos a una persona que vive en un lugar muy montañoso, por medio del celular, en algunas ocasiones escucho esos ruidos, en el cual no me deja entender a la otra persona lo que me está diciendo. Una barrera de comunicación también puede ser no saber el lenguaje de señas para poder comunicarme con aquellas personas que son sordas. ¿Qué es el contexto? El contexto es la situación en la que se produce la comunicación. Muy bien, ahí estaba el proceso de comunicación. Vámonos a las clases de comunicación. Dentro de las clases de comunicación hay la comunicación verbal y comunicación no verbal. ¿Qué es la comunicación verbal? Nos dice es el intercambio de información, ya sea oral o escrita. Oral cuando hablamos cara a cara, por medio del teléfono o diferentes vías, como lo pueden ver en las imágenes. ¿Qué es la escrita? La escrita puede ser por medio de un libro,
por medio de un mensaje en el celular, un SMS, un WhatsApp, por medio de una carta, por medio de un periódico, por medio de una revista o por medio de un volante. ¿Qué pasa cuando nosotros en la calle recibimos un volante? Leemos en algunas ocasiones la información que tenemos ahí, ¿no? Y cuando leemos nos informamos de qué nos están hablando. Ahí está, entonces la comunicación verbal es oral o escrita. ¿Qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal es a través de imágenes. Todos debemos tener en casa fotografías. Cuando vemos esas fotografías nos acordamos de los hechos o sucesos. Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. A través de los sonidos, ¿qué pasa cuando suena nuestro celular? Nos anuncia que una persona nos está llamando, ¿no? A través de movimientos corporales o gestuales. Cuando una persona hace movimientos, nos da una comunicación no verbal. Por ejemplo, una persona, podemos ver ahí en la imagen un mimo, ¿no? Esta persona no habla, tampoco escribe, pero con sus movimientos nos da a entender qué es lo que nos quiere informar. Y para concluir, la comunicación no verbal nos dice a través de pictograma o señaléticas. Cuando nosotros salimos a la calle, ahí tenemos varias señaléticas. Por ejemplo, el alto, ¿no? Otro ejemplo sería el semáforo, ¿no? Nosotros sabemos los colores y qué significa y qué tenemos que hacer, ¿ya? Entonces ahí tenemos la comunicación no verbal, por si acaso, no es habla, no es escritura, es imágenes, sonidos, movimientos y señaléticas. También podemos considerar los 5 sentidos como parte de la comunicación no verbal. Por ejemplo, cuando yo me pongo un perfume, huelo el aroma, me da una comunicación no verbal. Vamos a ver los niveles de comunicación. Hay la comunicación intrapersonal, la comunicación interpersonal, comunicación grupal, comunicación organizacional, comunicación masiva y comunicación intermedia. Comunicación intrapersonal es hablar consigo mismo. Es cuando en algunas ocasiones tú solito te hablas, no hay otra persona con quien hables. Comunicación interpersonal es el diálogo entre dos o más personas. Comunicación grupal es cuando tenemos una convivencia o una reunión. Comunicación organizacional. Esto más que todo se ve en los trabajos. Cuando hay una reunión y dentro de la reunión se comunica una información y esa comunicación o esa información tienes que comunicar a las demás personas, ¿no? Es decir, la comunicación va de una persona a otra persona a otra persona. Comunicación masiva, la comunicación masiva nos dice son los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, que pueden llegar a grandes multitudes, ¿ya? Y la comunicación intermedia, ¿no? Que dice que se vale entre los dos, como la comunicación masiva. Es la utilización del teléfono, la utilización de un móvil, radio, radar, satélite, películas u otras. Muy bien, entonces vamos a ver ahora las definiciones. Ya tenemos lenguaje, la lengua, qué es el habla y qué es el dialecto. El lenguaje es igual que la comunicación, ¿no? Es el intercambio de ideas, expresiones, emociones entre dos individuos o más. ¿Qué es la lengua? La lengua es un sistema de signos orales o escritos también puede ser. ¿Qué es el habla? El habla es un aspecto singular de una persona mediante la utilización de signos, códigos o donde transmitimos el mensaje. Por ejemplo, cuando decimos que una persona es sorda, podemos decir que esa persona también habla. No habla a través de su boca, sino habla a través de sus manos. ¿Y qué es el dialecto? El dialecto se refiere a una variante geográfica de un idioma. Por ejemplo, nos dice que pueden ser aquellas palabras que utilizamos dentro de nuestro medio. Cuando tú le dices a tu amiga, a tu amigo o amiga,
¿Cómo es cuate? ¿No ves? ¿Cómo es choco? Esas palabras de cuate, de choco, ¿cómo estás, Ner? Dicen, ¿no? Esas palabras se le denomina dialecto. Vamos a ver el signo lingüístico. El signo lingüístico nos dice es un hecho perceptible que nos da información sobre algo distinto de sí mismo. Dentro de él hay un significante y un significado que están unidos en el signo. De acuerdo a esto procedemos a esquematizar de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí tenemos una moneda. ¿Qué es el significado? Dentro de la moneda tenemos ahí la representación del 1. El valor podríamos decir que es el significado. ¿Y qué es el significante? El significante es la expresión. Dentro de la moneda podemos ver que hay dos caras, ¿no? La primera cara puede ser el valor, que es el significado, y la segunda cara puede ser el escudo, que es el significante. Vamos concluyendo, vamos a ver las funciones del lenguaje. Se denomina funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo que pueden transmitir las actitudes del emisor hacia el receptor. Es decir, de qué forma yo le hablo yo emisora a mi receptor. Y esto lo vamos a llevar con ejemplos u oraciones. Dentro de las funciones del lenguaje nos dice hay la función referencial. Cuando hablamos de la función referencial nos dice es dar a conocer una información. Un ejemplo, mañana es martes. Otro ejemplo, mañana tienes examen. Referencial, yo emisora estoy informando a mi receptor qué tiene mañana o qué día es mañana, ¿ya? ¿Qué es una función expresiva? Una función expresiva nos dice, va a expresar sus emociones o sentimientos. Yo emisora voy a expresar mis sentimientos a mi receptor. Ejemplo, qué día tan maravilloso. O le puedo decir, oh, qué bella que estás, ¿no? Le puedo decir feliz cumpleaños. Cuando yo digo a otra persona feliz cumpleaños, ¿qué estoy haciendo? Estoy expresando un sentimiento que yo tengo. Vamos con la función fática. ¿Qué es la función fática? La función fática nos dice es aquella que le va a interrogar, es decir, yo emisora le voy a interrogar a mi receptor o le voy a preguntar en este caso, ¿ya? Por ejemplo, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Cuándo salimos? Le estoy preguntando, ¿ya? Vamos con la siguiente función, la función apelativa. La función apelativa nos dice, yo emisora a mi receptor le voy a obligar, entre comillas, a que haga algo. Le voy a dar una instrucción más que todo, ¿ya? Por ejemplo, cierra la puerta. Le puedo decir, me llamas. Cuando yo le digo me llamas, no le estoy preguntando si quiere llamarme, si tiene crédito en su celular, sino le estoy lanzando una información de compromiso, si se puede decir, para que me llame. ¿Qué es la función metalingüística? La función metalingüística es más que todo hablar del lenguaje mismo. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos nuestro nombre, empezamos a escribir la primera letra con mayúscula o con minúscula. Con mayúscula, ¿no? Y damos a conocer una información. En el ejemplo dice, ocaso significa puesta de sol. Y vamos concluyendo con la última función, la función poética. ¿Qué es la función poética? Nos da a conocer, es decir, yo emisor a mi receptor le voy a coquetear, ya le voy a lanzar cosas bonitas. Ejemplo, dice, le puedo decir tus ojos dos luceros, ¿no? Le voy a coquetear. O como dice en el ejemplo que estamos viendo, dice, la primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido, ¿no? Voy a poner frases bonitas, hermosas o románticas. Esa es la función poética.
Vamos concluyendo con el tema y vamos a ver los conceptos de la gramática del español. ¿Qué es la gramática del español? Es el arte de hablar bien y escribir correctamente un idioma. ¿Qué es la semántica? Dice, se refiere a los aspectos del signo, sentido o interpretación del significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. ¿Qué es la sintaxis? Es el orden que guardan las palabras en las oraciones. ¿Qué es la fonología? Describe el modo en que los sonidos funcionan a un nivel mental o abstracto. ¿Qué es la fonética? Se encarga de estudiar la naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos. ¿Y qué es la morfología? Se ocupa del estudio de la forma de las palabras. De hecho, si sometemos el término a un leve examen etimológico, encontramos que la palabra morfológica deriva del griego morfo y de tal como logia, estudio o tratado. Estos conceptos de la gramática del español se los voy a pasar a través de una imagen para que entendamos mucho mejor. Y con esto hemos concluido la clase. Muchas gracias, nos vemos a la siguiente.